Estás escuchando Lectura Bíblica Anual 365 días, en la voz de Evelyn Roldán. Día 68. Josué capítulos 18 al 21. Capítulo 18. Territorios de las demás tribus. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová vuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: Id, recorrer la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro. Y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y ahí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte, desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Bet-Aven. De ahí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, desciende de Atarot Adar, al monte que está al sur de Bet-Horón, la de abajo, y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-Horón al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftoa, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte en el valle de Refaín. Desciende luego al valle de Hinnom, al lado sur de Jebuseo, y de ahí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a Ensemetz, y de ahí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá, y pasa el límite al lado norte de Bet-Oglá, y termina en la bahía norte del mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur. Y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Ogla, el valle de Casis, Bet-Arabá, Zemaraim, Bet-El, Abim, Pará, Ofra, Kefar, Jamoni, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Ramá, Beerot, Mizpa, Cathira,
Mozah, Requem, Irpel, Tarala, Sela, Elec, Jebús, que es Jerusalén, Gaba y Kiriat. 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Capítulo 19. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Beerseba, Seba Molada, Hathar Sual, Bala Etem, El Tolad, Betul, Orma, Ziklag, Bet Marcabot, Hathar Shusa, Bet Leboat y Suruhem, 13 ciudades con sus aldeas. Aim, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat-Deber, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarib. Y su límite sube hacia el occidente a Marala y llega hasta Dabeset, y de ahí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira de Sarim hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor, sale a Daberat y sube a Jafía, pasando de ahí hacia el lado oriente a Gat Efer y a Ita Cathim, sale a Rimón rodeando a Nea, luego al norte el límite gira hacia Hanatón, viniendo a salir al valle de Jefteer, y abarca Catat, Naalat, Simorot, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Issacar, a los hijos de Issacar conforme a sus familias, y fue su territorio Jezreel, Quezulot, Sunem, Jafarim, Sion, Anaradat, Rabit, Kisión, Abed, Remet, Engamín, Enjada y Bet-Pases, y llega este límite hasta Tabor, Sahathima y Bet-Semes, y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Issacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, y su territorio abarcó Helcat, Jali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Misael, y llega hasta Carmelo al occidente y a Sior-Libnat. Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Dagón y llega a Zabulón, al valle de Jefteel, al norte a Bet-Emek y a Neiel, y sale a Kabul al norte, y abarca a Hebrón, Rehob, Jamón y Cana, hasta la gran Sidón. De ahí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Activ. Abarca también Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Jelef, Alom-Saanamim, Adami Neseb y Jabneel hasta Lacum, y sale
al Jordán, y giraba el límite hacia el occidente a Asnot Tabor, y de ahí pasaba a Hucoc, y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Hamat, Rakam, Cineret, Adama, Ramá, Azor, Sedes, Edrei, Enothor, Irón, Migdalel, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad: Zora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elom, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jehud, Benebegrac, Gat-Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomando la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué hijo de Nun en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnasera, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Capítulo 20. Josué señala ciudades de refugio. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente, y no que habiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entrará en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca el juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es de Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basas de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ella cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Capítulo 21. Ciudades de los levitas.
Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus égidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus égidos, y la suerte cayó sobre la familia de los coatitas, y los hijos de Aarón, el sacerdote, que era de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus égidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kirat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus égidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y el de las aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya, y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus égidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus égidos, Jatir con sus égidos, Estemoa con sus égidos, Olón con sus égidos, Debir con sus égidos, Aín con sus égidos, Yuta con sus égidos y Bet-Semes con sus égidos, 9 ciudades de estas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus égidos, Geba con sus égidos, Anatot con sus égidos, Almón con sus égidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus égidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquén con sus égidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas, además Geser con sus égidos, Kibsaim con sus égidos y Bet-Orom con sus égidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus égidos, Gibetón con sus égidos, Ajalón con sus égidos y Gat-Rimón con sus égidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus égidos y Gat-Rimón con sus égidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus égidos. A los hijos de Gersón de las familias de los levitas dieron de la media tribu de Manasés a Colam en Basán con sus égidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Bestera con sus égidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sison con sus égidos, Daberat con sus égidos, Jarmut con sus égidos y Emganim con sus égidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus égidos, Abdón con sus égidos, Elcat con sus égidos y Rehob con sus égidos, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea con sus égidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Hamot-Dor con sus égidos y Cartán con sus égidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus égidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas, que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus égidos, Carta con sus égidos,
Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jaazza con sus ejidos, Cademot con sus ejidos, y Mefat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Maanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por su suerte 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades están apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, INC.